Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero tratar un tema titulado El ladrón moribundo junto a la cruz. El ladrón moribundo junto a la cruz. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ubicar el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, y leeremos los versículos 39 al 43. San Lucas, capítulo 23, y leeremos desde el versículo 39 hasta el 43. Voy a tomar como texto un pasaje que se refiere al último hombre que fue salvado por nuestro Señor Jesucristo antes de ir al cielo o antes de morir en la cruz. Y la conversión de este hombre nos debería de llenar de esperanza a todos. San Lucas capítulo 23, leeremos desde el versículo 39 hasta el 43, y leo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este bello día que tú nos has dado, Señor, por el brillar del sol, que es tu misma sonrisa para nosotros, Padre amado. Te damos gracias por este día que tú has hecho para nosotros. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, por las bendiciones que recibimos de lo alto, por la protección tuya, Padre, por las provisiones. Señor, no nos cansaremos de agradecerte. Dios, aquí estamos con un corazón agradecido delante de ti para recepcionar tu palabra. Ayúdanos a entenderla y comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nunca es demasiado tarde. Como punto número uno, déjeme decirle que nunca es demasiado tarde. Vemos aquí que el Señor Jesucristo está crucificado junto a dos ladrones. Y estos ladrones eran personas que habían hecho mal a la sociedad, que habían ofendido a la comunidad. Estos ladrones se habían mofado de nuestro Señor Jesucristo, le habían injuriado y se habían burlado y lo habían acusado a nuestro Señor. Fíjese usted, aquí en el libro de San Lucas no dice esto, que los malhechores, los ladrones, le injuriaron, se burlaron, se mofaron de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ir un momentito a Mateo capítulo 27 y vamos a encontrar que los dos ladrones se mofaron, se burlaron del Señor Jesús. Mateo capítulo 27, por favor, y leeremos los versículos 41 al 44. San Mateo, capítulo 27, versículos 41 al 44, y dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Nos dice claramente la palabra de Dios aquí que los ladrones junto al Señor Jesucristo se burlaron, se mofaron, le acusaron al Señor Jesús. Fíjense, se habría de esperar que estas dos personas, me refiero a los ladrones, estarían apenados, estarían tristes porque estaban a un paso a la muerte, a un paso a la tumba. Pero ellos estaban burlándose, estaban injuriando al Señor Jesucristo.
Punto número 2. Algo hubo en el corazón de uno de estos ladrones, que empezó uno de estos ladrones a tener una convicción de pecado. Note usted en los versículos, o en el versículo 40, respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Note usted que los dos han estado burlando del Señor Jesús. Los dos han estado injuriando, mofándose, acusándole al Señor Jesús. Y así han estado buen tiempo. Pero de repente uno de ellos le dice en el versículo 40, le reprende y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este ladrón? Que ahora él está llamándole la atención a su compañero, que ya no le injurie más, que ya no se burle más del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Saben? El sabio rey Salomón dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y aquí tenemos a alguien que está diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Qué pasó con este ladrón que pronto tuvo una convicción de pecado? Fíjense, este ladrón, él había escuchado de parte de los gobernantes del pueblo, de parte de todo el pueblo, de parte de los escribas, de los fariseos, los líderes religiosos de aquella oportunidad, de los soldados. Solamente escucharon injurias, burlas, mofas del pueblo hacia el Señor Jesucristo. Aquí este ladrón no escuchó ningún mensaje del Señor Jesús, pero él tiene una convicción de pecado. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 41 él dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas mirando al Señor Jesús, mas ningún mal hizo. Hubo una convicción de pecado en este hombre. Él está reconociendo que toda su vida ellos han hecho, o él particularmente, no ha hecho las cosas bien. Está reconociendo que si él está colgado allí en una cruz, está por algo justo. Está reconociendo que ha ofendido a Dios, está reconociendo que ha ofendido a sus prójimos, a su comunidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué de pronto este hombre tuvo una convicción de pecado? Si bien es cierto, encima de la cruz de nuestro Señor Jesucristo había un letrero que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Sin embargo, ¿dónde estaba su cetro? En vez de una corona de oro, tenía una corona de espinas. ¿Y dónde estaban sus súbditos? Y si tenía súbditos, lo estaban injuriando, se estaban burlando del rey. Pero ¿qué pasó con este hombre que de pronto tuvo una convicción de pecado? Como tercer punto, vamos a ver el poder del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir al capítulo 23, un capítulo después, o antes, capítulo 23, versículo 34. Y dice: y les decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente se había estado burlando del Señor Jesús. Los gobernantes, los líderes religiosos, el pueblo, los soldados habían estado burlándose, mofándose, acusándolo al Señor Jesús. Lo habían clavado a una cruz. Inmensos clavos habían traspasado sus manos, sus pies. Le habían puesto una corona de espinas. Lo habían abofeteado. Lo habían escupido.
Pero desde la cruz el Señor Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben, mis amables hermanos? Yo creo que ¿qué es lo que convenció al ladrón de que haya una convicción de pecado en él? Lo convenció el tremendo amor de Dios hacia la humanidad, hacia aquellas personas que le habían tratado mal, hacia aquellas personas que lo estaban haciendo sufrir. Cuando este ladrón escuchó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa expresión se introdujo en el corazón de este hombre, partió el corazón de este hombre y él dijo, ¿cómo es que él está orando a Dios para que perdone a aquellos que le hicieron daño? Y pronto y muy pronto, este hombre se iba dando cuenta que el que estaba a su costado, que el que estaba al centro, era alguien especial. Pues era el Mesías, pues era el Salvador, el Señor Jesucristo. Mis amables hermanos, déjenme decirles lo siguiente. El ladrón oyó al Salvador Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración penetró como un dardo en el corazón de este hombre. Y si bien es cierto, el Espíritu Santo estaba redarguyéndolo de pecado, de juicio a este ladrón, pero también las acciones, las palabras del Señor Jesucristo estaban redarguyéndolo también de sus pecados a este hombre. Mis hermanos amables, después de la convicción de pecado, viene la confesión de pecado. Y vamos a ver, como punto número 4, la confesión en el versículo 41. La confesión de pecado de este hombre. Versículo 41, estamos en el capítulo 23 de San Lucas, versículo 41. Dice, este hombre ladrón, pecador, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal. Note usted, ningún mal. Él reconoce que han hecho males, que han hecho maldades, y por eso están allí. Él está confesando, nosotros hemos hecho mal, nuestra vida ha estado llena de cosas malas, de cosas perversas, de iniquidades, y estamos pagando lo justo. Él está confesando su pecado. ¿Saben? No tengo mucha simpatía por aquellas personas que corren y corren a sus iglesias para arrodillarse en un confesionario y confesar sus pecados ante un hombre. Pero déjenme decirle, mis amables hermanos, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe? Déjenme decirle lo siguiente, que no hay sacerdote en la tierra que pueda perdonar pecados. No hay sacerdote en la tierra que pueda perdonar pecados. El único que puede perdonar pecado es nuestro Dios, nuestro Jesús. Después de la convicción de pecado, viene la confesión. Y después de la confesión, viene la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí, en ese momento sombrío, allí en esa hora negra, allí en esa hora donde ellos lo estaban pasando muy mal, Él le dijo al Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos queridos, déjame decirle lo siguiente. Él no tuvo vergüenza. Allí estaba todo el gentío escuchando, pero él no tuvo vergüenza de decir, yo soy un pecador. Yo voy a confesar mis pecados. Yo me lleno de fe
Y le voy a decir al que está a mi lado, aquí al centro, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él tenía fe en el Señor Jesucristo, reconoció quién es el que estaba allí crucificado, era el Salvador, era el Mesías que Israel esperaba. Y este hombre le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis amables hermanos, fue una oración tan pequeña, fue una oración tan pequeña. Él quería la salvación, él quería ser salvo y se estaba dirigiendo a la persona correcta. Mi estimado amigo, usted que está mirando esta predicación, que está escuchando la palabra de Dios, déjeme decirle lo siguiente. No importa los pecados que usted haya hecho, no importa lo cuán profundo de sus perversidades usted ha bajado, pero hay alguien interesado en usted. De repente usted está diciendo, yo soy demasiado pecador, no creo que Dios me perdone. Pues déjeme decirle que en la palabra de Dios hay un versículo que dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así lo entendió este ladrón en la cruz, así lo entendió y por eso se llenó de fe y reconoció que había pecado, confesó su pecado, pidió perdón y dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es algo digno de imitar. Usted puede hacer una oración ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está en la sala de su casa o en su cuarto. Usted puede hacer esta oración. Usted puede decir, Señor Jesús, yo sé que en mi vida no he hecho cosas buenas. Mi vida está atestada, llena de perversidades, de maldades, de ofensas. Pero escuchando tu palabra, yo reconozco mi necesidad espiritual. Me doy cuenta que soy un pecador. Me doy cuenta que si muero en esta condición de pecador, me espera una vida de condenación. Pero quiero imitar a ese ladrón en la cruz, que estaba junto al Señor Jesús. Reconoció su pecado, confesó su pecado, pidió perdón, se llenó de fe y creyó en Jesús, el Mesías, el Salvador. Y es lo mismo que yo hago en esta mañana. Reconozco que soy un pecador, reconozco mi condición espiritual, reconozco que te he fallado, Dios, reconozco que he cometido perversidades, reconozco, pero a la vez, Señor, confieso mis pecados, porque tú eres el único que puede perdonar pecados. Te confieso mis pecados, te pido perdón y en esta mañana te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si usted ha hecho esta oración, déjeme decirle que usted desde este momento es un hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque en el versículo 43 el Señor le responde al ladrón cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesús le contesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Note usted, el Señor Jesús no le dice, de cierto te digo que pasado mañana o el próximo año o de aquí en 5 años estarás conmigo en el paraíso. No, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, qué hermoso. El otro ladrón murió mirando para abajo porque se lleva la condenación. El otro ladrón que reconoció su pecado
el otro ladrón que confesó su pecado, que pidió perdón, que tuvo fe en Jesús, murió mirando para arriba. Murió mirando al lugar donde él iba a estar, junto al Señor Jesucristo. Mi estimado y amable hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida aquí en la tierra delante de tu Jesús, delante de tu Salvador? Dios espera, mi estimable hermano, si Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha libertado de nuestros pecados, nos ha escogido para estar en esta tierra, es con un propósito de levantar en alto el nombre del Señor Jesús a través de nuestro testimonio, para que a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestro testimonio, las personas busquen al Mesías, al Salvador, para que por medio de nuestro testimonio, las personas, sin siquiera nosotros le hablemos, ellos puedan ver una vida diferente en nosotros y nos pregunten, ¿tú tienes algo diferente que yo no tengo? Y que esto sea una ocasión para que tú y yo podamos compartir el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre querido, Padre celestial, te damos gracias, Dios precioso, por este mensaje, Señor. Oh Padre amado, yo te ruego, yo te pido, para que esta palabra tuya, Señor, la uses para aquellos que han escuchado, que tu Espíritu Santo empiece a obrar, Señor, y los redarguya de pecado, de juicio, y puedan también, como el ladrón en la cruz, estas personas puedan rendir sus vidas a nuestro amado Jesús, a nuestro querido Jesús. Te damos gracias, Dios precioso, por tu grande amor, por ese grande regalo que tú nos diste, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias por Él, gracias por esta preciosa salvación que tú nos has dado, Padre Santo. Gracias porque ahora somos tus hijos. Gracias porque tu Espíritu Santo vive en nosotros, nos dirige, nos guía. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias. Te daremos siempre la honra, la gloria y el honor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.